El periodista Néstor Pongutá lanzó en Bogotá el libro Un tinto con el Papa Francisco y precisamente el autor de este texto se encuentra aquí con nosotros en el set de Red Más Noticias. Néstor, buenas noches y bienvenido. Paula, Mauricio, bueno, todos aquí, buenas noches y muy agradecido de esta invitación aquí en Red Más Noticias. Bueno, pues aquí tengo el libro en mis manos y quiero empezar por el título, porque sabemos que hay una historia detrás que ya le vamos a pedir que no la cuente, pero cuando uno lee Un tinto con el Papa Francisco, uno dice, pues este debe ser un libro de una charla como entre amigos, como una cosa tranquila, como cuando uno se toma un tinto con un amigo. Pero resulta que no, que usted aquí hace revelaciones. ¿Qué tan serias son esas revelaciones? Lo que pasa es que el título vende más así, ¿no? Porque parece que realmente me sentara con él a tomar un tinto. Pero bueno, no, yo llevo 17 años siguiendo el Vaticano. Eso me ha permitido conocer los 5 últimos años del papado de Juan Pablo II, la elección de Ratzinger, la renuncia después de 600 años y la llegada del primer papa latinoamericano. Y ahora coincidir con, yo llevo más o menos 14, 15 viajes papales y ahora sí, tener que acompañar al Papa Francisco a Colombia en un momento histórico, pues esto me llevó a recopilar todas estas historias que cubrir una fuente como el Vaticano es muy complicado. Solo hay 2 países en el mundo detrás de murallas, que son la China y la Ciudad del Vaticano, y en el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. Entonces es un gran reto y pues poco a poco con estas crónicas, con estas historias, que no estoy haciendo ningún estudio teológico ni del pensamiento religioso del Papa, sino son crónicas detrás de la noticia. ¿Qué pasó detrás de por qué el Papa llamó a Uribe y a Santos? ¿Qué pasó atrás? ¿Qué pasó detrás de por qué el Papa llamó a Uribe y a Santos, Néstor? Eso se llama, es algo que él practica que se llama la cultura del encuentro. Cuando vino el momento del referendo, el Papa, la información que tenía es que eso iba muy positivo para la aprobación. Recuerdo que estábamos regresando de Azerbaiyán, ese 2 de octubre, y sorpresivamente ganó el no para el Papa. Entonces, luego llega el 7 de octubre que le anuncian al presidente Santos que gana el Nobel, y luego el 10 de diciembre, una de las fechas más especiales para el presidente, le entregaban el Nobel, pide una audiencia con el Papa, se la dan hasta el 16, tienen que buscar qué hacer en esos 6 días, pero entonces lo que le dicen, el presidente manda la razón del gobierno colombiano, le dice al Papa que él quiere salir ese día con la fecha de la visita del Papa a Colombia. Él quería, además de llevarle el Nobel de Paz, salir ese día desde la Plaza de San Pedro, y el Papa nos apoya y va a estar del 8 al 12 de septiembre. Bueno, cuando el Papa supo esto, dijo, pero ahí hay una parte, ahí hay otra parte. Él no. Sí, pero es que esa parte está liderada por el expresidente Uribe y él quiere que haya guerra, dice, y eso lo dice él. Sí, pues lo quiero escuchar de él. No, pero entonces, ¿cuándo quiere? ¿Cuándo la reunión con Santos? El 16 de diciembre. Ese día me parece bien. Claro, Fernando Carrillo estaba también trabajando, por otro lado, con César Alierta, manejando ese encuentro. Pero ¿qué le permitió al Papa? El Papa fue prefecto de disciplina del Colegio de la Inmaculada, fue rector también, fue profesor, y él sabe que la cultura del encuentro es esto: escuchar al uno, escuchar al otro y después escucharlos juntos, y es un experto en analizar el lenguaje no verbal. Entonces eso fue lo que él hizo, de escuchar las 2 versiones y entender la polarización por la que estaba el país, y a eso viene. Usted ha sido de las personas y de los periodistas muy afortunados en estar por lo menos más de 5 veces con el Papa Francisco. ¿Cómo puede describir a ese Papa que viene a Colombia próximamente? Es un hombre, yo creo que la palabra que mejor lo define Juan Pablo es la coherencia. Es un hombre que dice lo que piensa, hace lo que dice y cree en lo que hace. Yo tengo colegas en la Ciudad del Vaticano que siguen al Papa, lo escuchan palabra por palabra, discurso por discurso, a ver en qué momento cae. Sí. Y no cae, no, es una fuerza espiritual maravillosa. Es un hombre que todos los días se levanta a las 4:30 de la mañana y de 4:30 de la mañana a 6 de la mañana ora y medita sobre las escrituras del día. O sea, es muy preparado. No es un hombre banal, es un hombre que tiene los pies sobre la tierra y el mundo en la cabeza, que dice: yo no necesito un palacio para ser el máximo jerarca de la iglesia. Entre más poder, pues más puedo servir. Y también en el papado y en su visión que tiene es: los últimos tienen que ser los primeros y hay que poner una iglesia pobre para los pobres. Esto molesta dentro del mismo Vaticano. Néstor, usted va a estar en ese viaje que trae al Papa a Colombia. ¿Cómo son esos viajes papales? Son unas maravillosos. O sea, usted va a viajar con él en el avión. Sí, ¿Qué pasa allá sí, adentro? Otro cafecito. Otro tinto con el Papa, que ahora les cuento cómo fue esa historia.
No, pues es que es maravilloso. Es llegar, por ejemplo, cuando tú llegas en el avión papal a los Estados Unidos, al aeropuerto de Washington, y ves por la ventanilla que está esperando el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Mi mamá jura que es por mí, pero yo le digo, no, es por el Papa, ¿no? Es maravilloso eso, vivir esa experiencia, estar con este hombre viendo cómo mueve multitudes, qué dicen sus discursos, eso que lo está uno siguiendo paso a paso, siguiendo como la sombra de él, y después en ese viaje de regreso verlo en el mismo avión y poder tener una oportunidad de hablar y de conversar con él y que saber que eso que le está diciendo después va a ser noticia mundial, lo que va a pasar en Colombia, que vamos a estar 4 días y medio en el centro de la información y que el Papa escogió única y exclusivamente el destino Colombia, porque también con Venezuela va a haber sorpresas aquí en esa visita. Bueno, ¿y cómo fue con el Papa ese encuentro? ¿Fue un tinto o fue un mate? Teniendo en cuenta que el Papa es argentino y que también extrañará mucho esa cultura argentina, ¿no? También extrañará a San Lorenzo, extrañará todo eso el Papa. Sí, el San Lorenzo le encanta. Allá vio al Caimán Sánchez en 1948. Sí, claro que sí. Pues el 2 de abril se conoció que él había, en una carta había dicho, en mi próximo viaje a América Latina quisiera pasar por Colombia y llevar la bendición, pero no se volvió a hablar del viaje. Mi jefe Julio Sánchez Cristo, todos los días, ¿qué pasa con ese viaje? Averigüe. Yo preguntaba en el Vaticano, nadie me decía, preguntaba en la iglesia colombiana, me decía, tengo que llegar a la fuente. Y la fuente era el Papa, pero no es que uno tenga acceso con él. Hay unas audiencias con presidentes, entonces según el país, se escogen periodistas de ese país, y yo vi que había una audiencia con el presidente de Togo. Entonces dije, esta es mi oportunidad de meterme. Pongutá, Togo, eso suena como parecido, me metí ahí. Y llegué y cuando llegué, sí, de Pongutá Estéreo de Togo, yo dije, no. Cuando yo llego donde el Papa y le digo, santidad, de Colombia, por favor, solo dígame si va a ir o no va a ir, yo no molesto más. Y se queda viendo y me dice, si me das un tinto colombiano te doy más datos. Y se muere de la risa. Esa historia yo la cuento en la W de la Federación de Cafeteros, me hacen llegar 2 bolsas de tinto, el mejor, Sí, claro. cuando Pues, ¿cómo vamos, no? vamos a Cuba antes de ir a México. Entonces él sale y en el momento de saludar yo le digo, Santo Padre, ahí tenemos un acuerdo tácito. Aquí están las 2 bolsas de tinto colombiano, ahora deme más datos. Él lo huele y dice, el tinto colombiano, cómo me gusta, porque Colombia fue el primer país que él visitó en el extranjero en 1970. Le pasa las bolsas de tinto a su jefe de protocolo y le dice, poneme esto aparte porque ustedes siempre me pierden mis regalos. Y se voltea y me mira, si el proceso de paz avanza y está blindado, esto era el 12 de febrero de 2016, ten por seguro que voy a ir en el 2017. Se llamó a Julio y le conté una vez. Yo iba en el avión, claro, yo iba en el avión y me quedaban 6 horas para llegar, y uno de periodista atorado con eso, con la voz del Papa en la grabación. Pedí primero permiso, me pensaba meter a la cabina que me conectaran con la torre de control y que de allá hicieran, o sea, todas las locuras que Miren, puede una haber. maravilla. Creo que se han dado cuenta Bueno, ustedes en fin. en estos minutos que son muchas las buenas historias que hay detrás de este tinto con el Papa Francisco de Néstor Pongutá, que ya se encuentra en las librerías, y nos quedamos allí muy atentos a las sorpresas con Venezuela, que usted sé que no nos va a contar más. Las menciona aquí, pero les vamos a hacer seguimiento. Buenas noches, Néstor, gracias. Paula, bueno, Mauricio, Juan Pablo, bueno a todos y muchas gracias por la invitación y espero que disfruten de este libro de crónicas detrás de los muros del Vaticano. Así será.